La mañana en Sevilla comenzaba con el murmullo de la ciudad despertando. Las calles del barrio de Santa Cruz se llenaban de luz, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el canto de las aves. Mi rutina diaria era un ritual que seguía con precisión. Preparaba el desayuno mientras escuchaba las noticias en la radio, una mezcla de política local y música flamenca que siempre me acompañaba. La vida familiar giraba en torno a esos momentos sencillos, pero significativos. Mi esposo, como cada día, se preparaba para salir al trabajo. Tenía una agenda apretada y un carácter absorbente que a menudo lo mantenía alejado de casa. A veces sentía su ausencia más que su presencia. Esa mañana, mientras él revisaba unos documentos en la mesa del comedor, noté su mirada distante como si algo lo preocupara. Sin embargo, no dije nada, había aprendido a no cuestionar demasiado. La llegada de su hermano a nuestra casa fue inesperada. La familia siempre había sido un pilar importante en nuestra vida, pero la relación entre ellos era tensa. A pesar de ser hermanos, sus diferencias eran evidentes, uno era pragmático y serio, mientras que el otro poseía un carisma natural que atraía a todos. Su llegada coincidió con la celebración de una feria local, un evento que solía unirnos como familia. Ese primer día juntos fue incómodo. El cuñado llegó con una maleta y una sonrisa deslumbrante que contrastaba con mi mundo ordenado. Mientras mi esposo se marchó a trabajar, yo me quedé sola con él en casa. La conversación fluyó lentamente al principio, comentamos sobre la feria y los preparativos familiares. Pero había algo en su forma de hablar que me hizo sentir viva nuevamente. A medida que pasaban los días, nuestra convivencia se tornó más habitual. Las risas compartidas durante las comidas y las charlas sobre trivialidades comenzaron a romper la barrera del hielo entre nosotros. El cuñado tenía una forma natural de hacerme sentir cómoda, sus historias sobre viajes y experiencias eran fascinantes y llenas de emoción. Una tarde, mientras preparábamos tapas para la cena, surgió una conversación sobre recuerdos familiares. Hablamos sobre nuestra infancia y cómo nuestras familias habían influido en quienes éramos hoy. En un momento de vulnerabilidad compartida, mencionó cómo había sentido la presión familiar durante años y cómo eso lo había llevado a alejarse de algunos vínculos importantes. Esa revelación resonó dentro de mí. Me di cuenta de que también había estado lidiando con mis propias presiones internas, expectativas sociales y el peso del deber como esposa y madre. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros mientras continuábamos cocinando. Fue entonces cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez con intensidad real, sentí una chispa inesperada entre nosotros, algo que no había anticipado ni deseado. La conexión emocional era palpable y desestabilizadora. Intenté ignorarla, cada vez que nuestras miradas se cruzaban sentía un tirón en mi interior. Cuando mi esposo regresó esa noche noté su cansancio evidente después de un día agotador en el trabajo. La cena transcurrió entre conversaciones triviales y risas forzadas. Yo sonreía mientras mi mente divagaba hacia lo ocurrido ese día con su hermano. Las tensiones comenzaron a acumularse cuando mi esposo empezó a notar mi cercanía con su hermano. Comentarios sutiles sobre cómo pasábamos tiempo juntos me hicieron sentir incómoda. Sabía que debía mantener distancia para proteger nuestra familia. Sin embargo, cada vez resultaba más difícil ignorar esa conexión especial. Un domingo por la tarde decidimos asistir a la Plaza de España para disfrutar del ambiente festivo. Allí las familias se reunían para celebrar la cultura sevillana entre bailes flamencos y música alegre. Mi esposo estaba distraído hablando con unos amigos mientras yo permanecía cerca del cuñado. En medio del bullicio festivo compartimos risas despreocupadas sobre anécdotas pasadas, eso solo intensificó lo que ya estaba creciendo entre nosotros sin control alguno. En un momento dado me encontré atrapada por sus ojos oscuros llenos de historia y anhelos no expresados. Fue entonces cuando él mencionó algo más profundo: a veces siento que no pertenezco aquí. Sus palabras resonaron dentro de mí como si hablara directamente a mis propias inseguridades ocultas bajo capas de responsabilidad familiar. El aire parecía cargarse con una tensión eléctrica cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo vaso en la mesa donde estábamos sentados. Ese simple contacto encendió algo dentro mío que no podía ignorar más. Regresamos a casa esa noche sintiendo el peso del secreto compartido entre nosotros dos,
una conexión emocional inesperada surgida entre risas y recuerdos familiares compartidos, pero también un temor creciente ante lo desconocido. Mientras me preparaba para dormir esa noche, reflexioné sobre todo lo sucedido. ¿Qué significaría esto para mi vida? ¿Cómo podría reconciliar estos nuevos sentimientos sin poner en peligro lo construido hasta ahora? La confusión era abrumadora pero también intrigante, nunca antes había sentido algo así tan intensamente. La incertidumbre crecía junto con mis emociones reprimidas cuando escuché pasos acercándose al pasillo oscuro hacia mi habitación. Era él nuevamente buscando compañía o tal vez respuestas a preguntas aún sin formularse completamente entre nosotros dos. La noche se tornó pesada, llena de preguntas sin respuesta. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras en las paredes de mi habitación. No podía evitar pensar en la conversación que había tenido con el cuñado. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y deseo que me había dejado inquieta. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles de Sevilla. El aire fresco de la mañana me revitalizó un poco, pero la inquietud seguía latente en mi interior. Mientras paseaba por el barrio de Santa Cruz, los aromas del mercado cercano me atraían, pero mi mente estaba atrapada en otra parte. La risa de los niños jugando y el bullicio del mercado parecían ajenos a mis pensamientos. Fue entonces cuando lo vi. Estaba allí entre la multitud, hablando con un grupo de amigos. Su risa resonaba entre los sonidos del mercado y me hizo detenerme un momento. La conexión que habíamos compartido la noche anterior era palpable, como si el aire alrededor de nosotros se electrificara al cruzar nuestras miradas. Decidí acercarme impulsada por una mezcla de curiosidad y temor. «Hola», dije tratando de sonar casual a pesar del tumulto dentro de mí. «Hola», respondió él sonriendo con esa calidez que siempre había encontrado reconfortante. «¿Disfrutando del mercado?» Sí, respondí mientras observaba cómo sus ojos brillaban bajo el sol sevillano. «Hay tanto que ver aquí». La conversación fluyó con facilidad entre nosotros, como si el tiempo no hubiera pasado desde nuestra última charla. Hablamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos hasta que el ambiente festivo nos envolvió completamente. A medida que avanzábamos por las calles adoquinadas, noté cómo nuestras manos se acercaban lentamente. Una chispa encendió algo dentro de mí cuando finalmente nuestras manos se tocaron brevemente antes de separarse rápidamente. Un pequeño gesto que dejó una huella profunda en mi corazón. La tarde avanzó y decidimos asistir a una fiesta local esa noche, un evento lleno de luces y música tradicional. La Plaza de España estaba adornada con faroles brillantes y gente riendo alegremente. Sin embargo, yo solo podía concentrarme en él. La fiesta comenzó a cobrar vida alrededor nuestro mientras bailábamos entre la multitud, las risas y los acordes flamencos nos rodeaban como un abrazo cálido. En un momento dado, nos alejamos del grupo hacia un rincón más tranquilo donde las sombras nos ofrecían un refugio. Fue allí donde todo cambió. La química entre nosotros era innegable, cada palabra parecía llevar consigo una carga emocional intensa que apenas podíamos soportar. Me miró a los ojos y sentí que el mundo exterior desaparecía por completo. «¿Te gustaría?», comenzó a decir antes de que yo lo interrumpiera con una pregunta que había estado rondando mi mente desde nuestra primera conversación, «¿por qué te sientes tan solo?». Su expresión cambió instantáneamente, una sombra cruzó su rostro antes de responder, «A veces las cosas no son lo que parecen». Antes de poder procesar sus palabras o hacer más preguntas, me inclinó hacia él y nuestros labios se encontraron en un beso suave pero cargado de significado. Nos besamos. El mundo se detuvo por un instante, todo lo demás dejó de existir. Me separé rápidamente aturdida por lo que acababa de suceder. «No debimos hacer esto», murmuré casi sin aliento. «Lo sé», respondió él con voz grave mientras buscaba mis ojos para encontrar respuestas ocultas en ellos. El resto de la noche pasó como un sueño borroso, cada risa y cada nota musical resonaban vacías a mi alrededor mientras luchaba contra la realidad que acabábamos de crear juntos. La confusión reinaba en mi mente. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Para nosotros? Cuando regresé a casa esa noche el silencio era ensordecedor. Mi esposo ya estaba dormido en la cama, su respiración tranquila contrastaba con mi agitación interna.
Me deslicé bajo la sábana sintiendo el peso del secreto apretando mi pecho. Pasaron días llenos de tensión silenciosa entre los tres, yo, mi esposo y el cuñado. Las interacciones diarias se tornaron incómodas, cada mirada furtiva o comentario casual podía desencadenar una tormenta emocional inminente. El cuñado parecía estar lidiando con sus propios demonios también. Había momentos en los cuales podía ver su lucha interna reflejada en su rostro cansado y triste cuando pensaba que nadie lo miraba. Una tarde decidí confrontarlo sobre aquello que había sucedido entre nosotros durante aquella fiesta mágica pero confusa. Lo encontré sentado solo en la terraza disfrutando del cálido sol andaluz. Necesitamos hablar, le dije mientras me acercaba lentamente. Él levantó la vista hacia mí con sorpresa antes de asentir lentamente, sí, creo que tienes razón. Mientras hablábamos sobre lo ocurrido aquella noche y cómo ambos nos sentíamos atrapados entre dos mundos diferentes, la lealtad hacia nuestra familia y los sentimientos emergentes, sentí como las palabras fluyeron más fácilmente entre nosotros esta vez. No quiero perderte, confesó al final con voz baja pero firme. Pero también tengo miedo, respondí sinceramente mientras luchaba contra las lágrimas acumuladas detrás de mis ojos. Ambos sabíamos que nada sería fácil después del beso compartido ni tampoco después del intercambio emocional sincero que habíamos tenido ese día, sin embargo, algo dentro mío anhelaba descubrir hasta dónde podría llevarnos esta conexión inesperada. El tiempo siguió avanzando mientras tratábamos desesperadamente mantener nuestras vidas familiares intactas aunque todo alrededor comenzara a tambalearse peligrosamente por culpa del secreto compartido entre nosotros dos. Las fiestas locales continuaban trayendo alegría efímera al barrio mientras yo intentaba encontrar claridad ante mis sentimientos contradictorios hacia él y hacia mi esposo quien permanecía ajeno a todo este torbellino emocional dentro mío. Y así llegué al punto donde sabía debía tomar una decisión crucial sobre qué camino seguir. Las luces de la fiesta seguían brillando en el barrio, pero mi mente estaba en otro lugar. La música sonaba a lo lejos, mientras yo me debatía entre el amor familiar y una conexión que parecía crecer a cada instante. El cuñado había llegado a mi vida como un soplo de aire fresco, pero también como una tormenta que amenazaba con desestabilizar mi mundo. A medida que los días pasaban, nuestras interacciones se tornaban más profundas. En cada conversación, él compartía fragmentos de su vida, revelando una soledad que resonaba en mí. Era como si ambos cargáramos el mismo peso invisible. En una de esas charlas me atreví a confesarle mis temores sobre la familia, sobre cómo sentía que todo se desvanecía lentamente. No estás sola, me dijo con voz suave, todos tenemos nuestras luchas. La conexión se intensificó cuando una tarde nos encontramos en la plaza. El sol brillaba intensamente y las risas de los niños jugaban alrededor nuestro. De repente el ambiente cambió, la cercanía entre nosotros se volvió palpable. Sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron. Fue un instante robado del tiempo, uno que me llenó de confusión y deseo. El miedo me invadió después del beso. ¿Qué significaba eso para mí? Para él. La lealtad hacia mi esposo era un peso pesado en mi conciencia. Me pregunté si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esta chispa inesperada. La idea de perder a mi familia era aterradora, sin embargo, la soledad que ambos compartíamos parecía ser un refugio al que no podía resistir. Esa noche volví a casa con el corazón agitado y las emociones a flor de piel. Mi esposo estaba allí, absorto en su mundo como siempre, ajeno al torbellino dentro de mí. La cena transcurrió entre silencios incómodos y miradas perdidas, cada bocado me sabía amargo mientras recordaba aquel momento con el cuñado. Los días siguientes fueron un laberinto emocional. Intenté volver a la rutina familiar, pero cada vez que veía al cuñado, ese destello en sus ojos despertaba algo dentro de mí que no podía ignorar. A menudo nos encontrábamos en el mercado de Triana. Él siempre tenía algo interesante que contarme sobre sus días o sobre sus sueños olvidados. Una tarde particularmente calurosa decidimos sentarnos en una terraza para tomar algo fresco. La conversación fluyó con naturalidad y sin esfuerzo, compartimos risas y anécdotas mientras los aromas del mercado nos envolvían. En medio de esa atmósfera vibrante sentí un impulso irrefrenable por acercarme más a él. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente quieres?, le pregunté sin pensar demasiado en las consecuencias.
Él me miró fijamente antes de responder, solo quiero sentirme vivo. Esa respuesta resonó profundamente en mí, ambas almas perdidas buscaban lo mismo. La vulnerabilidad nos llevó a otro nivel de intimidad emocional esa tarde. Hablamos sobre nuestras infancias y las expectativas familiares que siempre parecían pesar sobre nosotros. Cada palabra intercambiada era como un hilo que tejía nuestra conexión más fuerte y más compleja. Sin embargo, al regresar a casa esa noche sentí la presión del mundo real apretando mi pecho nuevamente. Mi esposo seguía allí, esperando una esposa comprometida y leal. Cada día se hacía más difícil mantener las apariencias mientras luchaba contra mis propios deseos. La semana siguiente fue especialmente tensa entre los hermanos debido a discusiones familiares sobre herencias y decisiones pasadas que habían quedado pendientes durante años. Las tensiones se palpaban en el aire y yo me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde debía ser la esposa perfecta y otro donde comenzaba a explorar mis propios sentimientos. Un día cualquiera decidí buscar claridad dando un paseo por el barrio de Santa Cruz. Las calles estrechas estaban adornadas con flores brillantes y el bullicio del festival local llenaba el aire con alegría temporalmente olvidada por mí. Caminé sin rumbo fijo hasta llegar a una pequeña plaza donde solíamos pasar tiempo juntos. Fue entonces cuando lo vi acercándose hacia mí con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo con firmeza mientras tomaba mi mano suavemente pero con determinación. Nos encontramos sentados en un banco bajo la sombra de un árbol frondoso, su mirada intensa me hizo sentir expuesta ante él. No puedo seguir así, confesó finalmente mientras sus ojos buscaban los míos con desesperación contenida. ¿Qué quieres decir?, pregunté casi temiendo su respuesta. Esta conexión entre nosotros es real, afirmó sin titubear, y no sé cómo manejarlo. En ese momento comprendí que no estaba sola. Él también luchaba contra sus propios demonios internos. El diálogo fluyó entre nosotros como si lleváramos años compartiendo secretos ocultos y deseos reprimidos. Me di cuenta de cuánto había anhelado esta conversación sincera, era como si finalmente pudiéramos vernos uno al otro sin máscaras ni pretensiones. Sin embargo, la realidad seguía acechando desde las sombras, sabía bien lo complicado que sería dar el siguiente paso hacia lo desconocido. La vida familiar continuaría exigiendo su parte mientras yo intentaba decidir qué camino tomar. Con cada palabra intercambiada crecía una sensación ambigua dentro mío. ¿Sería posible encontrar un equilibrio entre lo que deseaba y lo que debía? ¿Podría enfrentar las consecuencias si decidía seguir este nuevo camino? Cuando nos despedimos esa tarde bajo la luz dorada del atardecer, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible e irreversible entre nosotros. Un nuevo entendimiento había surgido, pero también una carga pesada iba creciendo sobre nuestros hombros. ¿Qué pasaría ahora? Mientras caminaba hacia casa sintiendo aún su mano cálida sobre la mía en mi memoria, comprendí que la decisión ya no dependía solo de mí, estábamos atrapados juntos en este dilema emocional complejo e ineludible. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Sevilla, pero en mi interior solo había nubes. La imagen de su rostro aún permanecía fresca en mi mente y la conexión que habíamos compartido me llenaba de confusión. Mientras preparaba el desayuno, los aromas familiares de café y pan tostado no lograban disipar la sombra de lo ocurrido. Cada ruido en la casa parecía amplificarse, como si el mundo estuviera esperando que tomara una decisión. El día transcurrió con una rutina habitual, pero mis pensamientos no dejaban de vagar hacia él. Cada vez que escuchaba un sonido proveniente del pasillo, mi corazón se aceleraba. La culpa me envolvía como un manto pesado, no solo por lo que había sucedido entre nosotros, sino también por el dolor que podría causar a mi esposo si alguna vez llegara a enterarse. La tarde llegó y con ella una nueva oportunidad para encontrarnos. Había planeado ir al mercado de Triana para comprar algunos ingredientes frescos. Mientras caminaba por las coloridas calles del barrio, la multitud bulliciosa me distraía momentáneamente. Pero cada vez que veía a alguien que le recordaba a él, una punzada de anhelo me atravesaba. Cuando llegué al mercado, me encontré con un frutero que conocía desde hace años. Sus ojos brillaban mientras hablábamos sobre las festividades locales y los productos de temporada. Sin embargo, mi mente seguía divagando, el recuerdo de su risa resonaba en mi cabeza.
De repente lo vi al otro lado del mercado. Estaba hablando con un grupo de amigos, su sonrisa iluminando el lugar. Mi corazón se detuvo un instante antes de seguir latiendo con fuerza. No podía evitarlo, mis pasos me llevaron hacia él sin pensarlo. Hola, dije cuando estuve cerca. Hola, respondió él con esa calidez que siempre me había atraído. ¿Cómo va tu día? La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras los demás se desvanecían en el ruido del mercado. Hablamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos, pero debajo de esas palabras había una tensión palpable que ambos sentíamos. ¿Te gustaría dar un paseo más tarde?, sugirió él con un tono ligero pero significativo. No pude evitar sonreír ante la posibilidad. En ese momento todo parecía posible y las dudas se desvanecieron momentáneamente. Esa noche decidí salir a caminar después de la cena familiar. Las calles estaban tranquilas bajo la luz amarillenta de las farolas. Sevilla tenía un encanto especial en esas horas nocturnas. Al llegar al lugar donde habíamos acordado encontrarnos, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Él apareció poco después, luciendo relajado y atractivo bajo la luz suave. Caminamos juntos por las calles empedradas mientras nuestras conversaciones fluían sin esfuerzo. A medida que avanzábamos hacia la Plaza de España, el ambiente romántico nos envolvía como un abrazo cálido. Cuando llegamos a la plaza, nos detuvimos frente al majestuoso edificio renacentista y sus fuentes iluminadas. Miré hacia arriba y vi cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. Era uno de esos momentos mágicos que solo Sevilla podía ofrecer. Es hermoso aquí, dije casi en un susurro. Sí, respondió él. Como este momento. Su mirada se encontró con la mía y fue como si el tiempo se detuviera por un instante eterno. La atracción entre nosotros era innegable, nuestras manos buscaban acercarse sin poder resistirse más tiempo. Fue entonces cuando nuestras manos finalmente se encontraron. Ese simple gesto encendió algo dentro de mí que creía haber olvidado, pasión y deseo reprimidos durante años en mi matrimonio. Pasamos horas hablando sobre nuestros sueños perdidos y anhelos ocultos, cada palabra era como un hilo que tejía nuestra conexión más fuerte e inevitablemente complicada. Finalmente, cuando la noche avanzó y las luces comenzaron a atenuarse en la plaza vacía, nos encontramos frente a frente nuevamente. Con el corazón latiendo desbocado, nos acercamos lentamente hasta nuestros labios se encontraron en un beso suave pero cargado de significado. El mundo exterior desapareció mientras nos sumergíamos en esa burbuja creada solo para nosotros dos, todo lo demás parecía insignificante comparado con lo que compartíamos allí mismo. Pero al separarnos después del beso, una realidad abrumadora volvió a golpearme. ¿Qué estaba haciendo? La culpa regresó como un torrente frío arrastrando mis pensamientos hacia lugares oscuros donde no quería ir. Regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno donde estaba mi familia y otro donde existía esta nueva conexión inesperada e intensa con él. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban incesantemente mientras miraba al techo vacío. A primera hora del día siguiente recibí un mensaje inesperado. He notado algo extraño entre tú y tu cuñado. El texto provenía de una amiga cercana, su preocupación era evidente incluso a través de la pantalla del teléfono. El pánico se apoderó rápidamente de mí mientras recordaba los momentos compartidos, las risas suaves durante las cenas familiares y ahora este secreto que amenazaba con desmoronar todo lo construido durante años. La idea de ser descubierta provocó escalofríos en mi espalda, sabía que debía actuar con rapidez para proteger mi familia antes que todo estallara por los cielos. Mientras trataba de mantenerme ocupada durante el día para distraerme del creciente caos emocional interno, cada rayo del sol parecía burlarse de mí desde afuera. El peso del secreto crecía cada vez más pesado sobre mis hombros, ya no podía ignorar lo inevitable ni escapar del dilema moral en el cual me encontraba atrapada. La incertidumbre aumentó cuando llegué a casa esa tarde, sabía que debía enfrentar esta situación antes que fuera demasiado tarde o incluso irreversible para todos nosotros. La tensión en casa era palpable. Cada palabra que intercambiaba con mi esposo se sentía como un juego de ajedrez, donde cada movimiento podía desencadenar una reacción imprevista. La cena se convirtió en un ritual incómodo con el cuñado sentado al otro lado de la mesa,
sus ojos buscando los míos en momentos furtivos. Aquella conexión que habíamos compartido parecía flotar en el aire, como un secreto a voces. El conflicto entre los hermanos había llegado a un punto crítico. Mi esposo, frustrado por la falta de comunicación y la presión familiar, lanzó críticas hacia su hermano, acusándolo de no ser lo suficientemente responsable. «Siempre has sido el niño mimado», le dijo con desdén. El cuñado se mantuvo en silencio, pero su mirada reflejaba un mar de emociones que no podía ignorar. En medio de esa tormenta familiar, decidí que debía actuar con normalidad. Preparé la comida como siempre, tratando de mantener la rutina intacta para no levantar sospechas. Sin embargo, cada vez que mi esposo se ausentaba momentáneamente, el cuñado se acercaba un poco más. Su presencia me resultaba tanto reconfortante como peligrosa. Una tarde, mientras organizábamos algunos documentos familiares antiguos en el salón, él se acercó y me susurró: «Todo va a estar bien». Su tono era suave, lleno de una confianza que me hizo sentir segura por un instante. A pesar del caos a nuestro alrededor, había algo en su cercanía que me hacía olvidar mis preocupaciones. Pero esa calma fue efímera. La discusión entre los hermanos escaló rápidamente cuando mi esposo mencionó una herencia familiar que había estado oculta durante años. «Siempre has sido el primero en querer lo que no te pertenece», gritó mi esposo, y las palabras resonaron en las paredes como ecos de viejas rencillas familiares. El cuñado tomó aire profundamente antes de responder: «No estoy aquí por eso». Su voz temblaba ligeramente, podía ver cómo luchaba contra las emociones que amenazaban con desbordarse. En ese momento comprendí que ambos éramos prisioneros de nuestras propias historias familiares. Al caer la noche decidí salir a caminar para despejar mi mente y tratar de poner en orden mis pensamientos. Las calles de Sevilla estaban iluminadas por faroles antiguos, el aire fresco traía consigo los aromas del mercado cercano. Me detuve frente a la plaza donde habíamos compartido risas y miradas cómplices días atrás. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Una voz familiar al otro lado me hizo dudar sobre mis decisiones recientes. «¿Estás bien?», preguntó alguien del pasado. Su preocupación resonó dentro de mí como un eco lejano. Regresé a casa con más preguntas que respuestas y encontré al cuñado esperando en el umbral de la puerta. «¿Qué te pasa?», inquirió con preocupación genuina reflejada en su rostro. La conexión emocional entre nosotros estaba más viva que nunca, sentí como las palabras se agolpaban en mi garganta. «Todo está complicado», respondí evasivamente mientras buscaba sus ojos para encontrar consuelo y claridad al mismo tiempo. Al día siguiente la atmósfera familiar continuó deteriorándose cuando mi esposo decidió organizar una reunión para discutir abiertamente los problemas entre ellos. La tensión era casi insoportable, cada palabra pronunciada parecía llevar consigo años de resentimientos acumulados. Durante esa reunión, un comentario despreciativo del esposo hacia su hermano desató una nueva oleada de discusiones acaloradas sobre decisiones pasadas y promesas incumplidas. En medio del caos emocional, el cuñado se volvió hacia mí con desesperación: necesitaba apoyo y comprensión. «Te necesito», dijo él sin rodeos mientras todos discutían a nuestro alrededor. Esa simple frase resonó profundamente dentro de mí, y me hizo cuestionar aún más mis lealtades y deseos ocultos. La reunión terminó sin resolución alguna, todos nos retiramos a nuestras habitaciones sumidos en pensamientos oscuros sobre lo ocurrido. Me senté al borde de la cama sintiendo el peso del secreto sobre mis hombros nuevamente, cada vez era más difícil ignorar lo inevitable. En esos momentos oscuros encontré refugio en pequeños gestos, una mirada furtiva aquí, una mano accidentalmente tocando la mía allá durante las cenas familiares. El cuñado parecía entenderme sin necesidad de palabras, había algo reconfortante en nuestra complicidad silenciosa. Sin embargo, esa noche recibí un mensaje alarmante: «He notado algo raro entre tú y tu cuñado». Las palabras eran directas y frías como el acero, sabía que debía tener cuidado porque cualquier movimiento errático podría destruir todo lo que había construido hasta ahora. El día siguiente trajo consigo nuevas tensiones familiares cuando decidimos asistir a una festividad local juntos como familia para intentar recuperar un poco del espíritu perdido entre nosotros. Las calles estaban adornadas con luces brillantes y música festiva resonaba por doquier, sin embargo,
yo me sentía atrapada entre dos mundos opuestos. Mientras caminábamos juntos por la plaza llena de vida, noté cómo los ojos del cuñado buscaban los míos constantemente buscando respuestas o quizás una señal sobre qué camino tomaríamos juntos a partir de ahora. La multitud giraba a nuestro alrededor mientras yo luchaba internamente con mis emociones contradictorias. De repente escuché risas provenientes del grupo familiar delante nuestro. Era fácil perderse en ese ambiente festivo si no fuera porque mi corazón latía desbocado ante cada interacción con él. En ese instante comprendí que estaba al borde de tomar una decisión crucial sobre mi futuro, seguir adelante o dar un paso atrás hacia lo conocido pero doloroso. La noche avanzó y cada rayo de luz parecía iluminar mis dudas internas aún más intensamente mientras la música continuaba sonando alegremente alrededor nuestro. Mientras nos alejábamos del bullicio por unos instantes para respirar aire fresco bajo las estrellas brillantes arriba, sentí como todo podría cambiar drásticamente si decidía seguir este camino peligroso junto a él. Ahora quedaba claro, debía enfrentar lo inevitable antes que fuera demasiado tarde para todos nosotros. La música se desvaneció en mis oídos mientras me adentraba en mis pensamientos. La plaza estaba iluminada por las luces de las farolas, pero la oscuridad de mis emociones parecía más profunda. El cuñado se quedó a mi lado, su presencia era una mezcla de consuelo y peligro. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que todo esto era un error. Pero la conexión entre nosotros era innegable. El festival continuaba, con risas y bailes que resonaban en el aire. Sin embargo, yo estaba atrapada en un torbellino interno. ¿Qué estamos haciendo?, le pregunté con la voz apenas audible entre el bullicio. No lo sé, respondió él mirando hacia el suelo, como si cada palabra pesara más de lo que podía soportar. Pero no puedo evitarlo. Las palabras flotaron entre nosotros como una nube densa. La presión social y familiar se sentía más intensa que nunca, sabía que si alguien nos veía juntos, todo podría desmoronarse. La familia había comenzado a desconfiar de mí desde la llegada del cuñado y cada día que pasaba me acercaba más a una verdad difícil de afrontar. Decidí dar un paseo por las calles adoquinadas del barrio de Santa Cruz para despejar mi mente. Las flores colgaban de los balcones y las sombras danzaban bajo la luz tenue de la luna. Era hermoso y trágico al mismo tiempo. Mientras caminaba, recordé momentos felices con mi esposo, risas compartidas y sueños construidos juntos. Sin embargo, cada recuerdo se sentía distante ahora. La vida cotidiana había perdido su brillo y la rutina se había convertido en una carga pesada. El cuñado había traído consigo una chispa que había estado ausente por mucho tiempo. Pero esa chispa también era peligrosa, podría encender un fuego incontrolable. Al llegar a una pequeña plaza adornada con azulejos coloridos, me detuve para respirar hondo. Las risas lejanas del festival parecían burlarse de mí mientras luchaba con mis sentimientos. En ese momento el cuñado apareció detrás de mí. ¿Te encuentras bien?, preguntó con preocupación genuina en sus ojos. Solo necesito pensar, respondí sin mirarlo directamente. Sobre nosotros, insistió él. No podía evitarlo, sus palabras resonaban como un eco en mi mente. No podemos seguir así, murmuré finalmente. ¿Por qué no? Hay algo real entre nosotros, dijo él con firmeza. Me volví hacia él y vi la intensidad en su mirada. Pero tengo una familia, respondí casi automáticamente. Y yo tengo mis propias cargas, replicó él con un tono sombrío que me hizo dudar aún más. Mientras hablábamos, sentí como las sombras comenzaban a alargarse a nuestro alrededor, como presagiando lo inevitable. La conexión emocional entre nosotros se profundizaba cada vez más y eso me aterrorizaba. ¿Qué pasaría si decidía seguir este camino? De repente un antiguo amigo de la familia apareció por sorpresa en la plaza, su rostro mostraba preocupación al vernos juntos allí. ¿Todo bien?, preguntó con un tono que dejaba claro que sospechaba algo. La tensión aumentó instantáneamente entre nosotros tres. Sí, solo estamos disfrutando del festival, dijo el cuñado rápidamente. El amigo no parecía convencido y su mirada alternó entre nosotros dos antes de marcharse tras intercambiar algunas palabras vacías sobre el evento cultural. Cuando se fue, el cuñado me miró intensamente. Esto no puede continuar así. No sé qué hacer,
respondí sinceramente mientras el miedo comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Ambos comenzamos a caminar sin rumbo fijo por las calles antiguas de Sevilla, rodeados por el murmullo festivo que seguía resonando en el aire fresco nocturno. La presión social pesaba sobre mí como una losa, cada paso era más difícil que el anterior mientras luchábamos contra lo que habíamos comenzado a construir juntos. Finalmente llegamos al mercado de Triana, donde los aromas tentadores llenaban el aire, pero no podían distraerme del caos emocional dentro de mí. Decidimos entrar para escapar del frío nocturno y tal vez encontrar algo reconfortante entre los sabores familiares del lugar. Mientras recorríamos los puestos llenos de frutas frescas y especias exóticas, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar un mismo producto, aceitunas verdes brillantes en un pequeño recipiente cerámico. En ese instante fugaz sentí cómo nuestras almas parecían conectarse nuevamente, era un recordatorio tangible de lo especial que había llegado a ser nuestra relación secreta. Esto es solo una distracción, dije tratando de convencerme más que a él mientras apartábamos nuestras manos rápidamente como si hubiéramos tocado fuego. Sin embargo, su mirada no dejaba lugar a dudas, ambos sabíamos que había algo más profundo sucediendo entre nosotros y eso me aterrorizaba aún más ahora con la presencia del amigo acechando como sombra oscura sobre nuestras cabezas. Decidimos salir del mercado antes de atraer demasiada atención indeseada hacia nuestra situación precaria. Caminamos hacia la orilla del río Guadalquivir donde las luces reflejadas creaban imágenes distorsionadas sobre las aguas tranquilas. Era hermoso pero también inquietante al mismo tiempo. Necesitamos hablar sobre esto, insistió él cuando nos detuvimos frente al agua calma pero oscura bajo la luz tenue de la luna llena reflejada sobre ella. ¿Sobre qué exactamente?, cuestioné sintiéndome vulnerable ante su insistencia. Sobre lo que somos ahora, sobre lo que podríamos ser. Su voz tembló ligeramente mientras pronunciaba esas palabras cargadas de significado profundo e incierto al mismo tiempo. La confusión comenzó a apoderarse nuevamente, ¿realmente estábamos dispuestos a arriesgarlo todo por esta conexión? Sabía muy bien cuál sería el precio si decidiera seguir adelante, traicionar mi propia familia, y romper corazones irrevocablemente involucrados en esta historia tan complicada. Mientras reflexionábamos sobre nuestras decisiones bajo esa noche estrellada llena de promesas rotas e ilusiones perdidas, escuchamos voces acercándose rápidamente desde atrás. Un grupo familiar apareció repentinamente tras nosotros riendo alegremente sin darse cuenta del dilema moral en el cual estábamos atrapados ambos frente al río resplandeciente ante ellos. Esa llegada inesperada trajo consigo una nueva ola de tensión e incertidumbre. ¿Podríamos continuar ocultando nuestra conexión, o sería este el momento decisivo donde todo saldría a la luz? La risa del grupo familiar resonaba en el aire, desentonando con la tensión palpable entre nosotros. Miré a mi cuñado, su expresión reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. La llegada de los demás había interrumpido un momento que podría haber cambiado nuestras vidas, pero también había traído consigo la certeza de que no podríamos seguir ocultando lo que estaba sucediendo. Mientras la conversación fluía entre los miembros de la familia, me sentí atrapada en un laberinto emocional. Las miradas furtivas que intercambiábamos eran suficientes para encender el fuego de la culpa en mi interior. El río brillaba bajo el sol, pero yo solo podía pensar en cómo esa luz iluminaba nuestra situación. Todo estaba a punto de ser revelado. ¿Te parece si nos alejamos un momento?, murmuró él, rompiendo el hechizo del bullicio familiar. Asentí sin poder articular una palabra. Nos alejamos hacia un rincón más apartado, donde las risas se desvanecían y la brisa suave traía consigo el aroma del azahar. Era un refugio temporal lejos de las miradas inquisitivas. Esto no puede continuar, dijo él con voz grave. No sé cuánto más puedo soportar vivir así. Su sinceridad me hizo sentir vulnerable. Había algo en su mirada que me hacía cuestionar cada decisión que había tomado hasta ese momento. La conexión que habíamos forjado era intensa y peligrosa. Lo sé, respondí finalmente sintiendo como el peso de mis emociones se desbordaba. Pero, ¿qué hacemos ahora? No puedo arriesgarlo todo. La idea de perder a mi familia me aterrorizaba, pero al mismo tiempo, era imposible ignorar lo que había crecido entre nosotros. Un silencio pesado se instaló entre nosotros, interrumpido solo por el murmullo distante de la familia.
En ese instante comprendí que nuestras decisiones tendrían consecuencias irreversibles. Si seguimos así, alguien se dará cuenta, insistí, tratando de aferrarme a la lógica en medio del caos emocional. Quizás debamos ser honestos, sugirió él con una mezcla de desafío y esperanza. Esa idea resonó en mí como un eco aterrador. ¿Realmente estábamos preparados para enfrentar la verdad? La posibilidad de confesar lo que sucedía era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Antes de poder responder, un grito alegre resonó desde el grupo familiar: «Vengan a ver esto». Era una llamada inofensiva, pero sentí que era un recordatorio cruel de nuestra realidad compartida. Nos estábamos hundiendo cada vez más en un mar de secretos y mentiras. Regresamos al grupo con sonrisas forzadas, cada uno intentando ocultar lo evidente. Sin embargo, las miradas comenzaron a cambiar. Noté cómo mi esposo observaba al cuñado con una intensidad inquietante. Había algo en su comportamiento que sugería una sospecha latente. Las horas pasaron mientras las tensiones aumentaban y las conversaciones se tornaban más superficiales. Sentí como los ojos de mi esposo se posaban sobre mí con más frecuencia, como si estuviera buscando respuestas en cada gesto mío. Era como si supiera algo sin poder confirmarlo. Al caer la noche, el ambiente festivo se tornó sombrío cuando una conversación casual giró hacia los vínculos familiares y las lealtades. Mi corazón palpitaba con fuerza cuando escuché a mi esposo mencionar: «La familia siempre debe estar primero». Sus palabras resonaron como un eco ominoso en mi mente. «Siempre hemos estado unidos», dijo él mirando a su hermano con complicidad, mientras yo luchaba por mantenerme serena ante sus ojos penetrantes. La presión aumentaba y sentía que cada palabra pronunciada podía ser un hilo más atado a nuestra red de secretos. Finalmente, cuando todos parecían distraídos por los fuegos artificiales que iluminaban el cielo nocturno, decidí hablar con él nuevamente en privado. «Esto está volviéndose insostenible», le dije al cuñado mientras nos apartábamos a un lado del bullicio festivo. «No puedo seguir ocultándolo», respondió él con franqueza mientras sus ojos reflejaban la angustia que ambos sentíamos. «No quiero perderte». Su declaración me hizo tambalear. El peso emocional era abrumador y me encontraba al borde del abismo. Mientras discutíamos nuestras opciones bajo las luces brillantes del festival, noté cómo mi esposo se acercaba lentamente hacia nosotros con una expresión decidida en su rostro. No tenía idea de lo cerca que estaba de descubrirlo todo. En ese momento crucial, cuando parecía que todo iba a estallar frente a nosotros, escuché el sonido agudo del teléfono móvil vibrando en mi bolso olvidado sobre una mesa cercana. Miré hacia atrás justo cuando mi esposo levantó su mirada hacia mí. Su expresión cambió drásticamente al escuchar el tono insistente del aparato. «¿Es tuyo?», preguntó él frunciendo el ceño mientras yo trataba desesperadamente de recordar si había dejado algo importante sin atender o si simplemente era otra llamada trivial. «No, es solo», balbuceé mientras trataba de calmarme ante su mirada inquisitiva y desconfiada. Pero antes de poder continuar explicando o incluso acercarme para tomarlo, él ya estaba avanzando hacia donde dejé mis cosas. El ambiente se volvió denso, podía sentir como todo lo construido comenzaba a desmoronarse ante mis ojos. Justo cuando él levantó el teléfono para revisarlo y mirar quién llamaba, una acción tan inocente, entendí que esto podría cambiarlo todo para nosotros tres. De repente vi cómo su rostro se tornaba pálido al leer algo en la pantalla. Sus ojos se llenaron de incredulidad y rabia contenida mientras giraba hacia mí buscando respuestas inmediatas sobre lo desconocido detrás del mensaje recibido. El tiempo pareció detenerse por completo justo antes de que pudiera reaccionar o intentar explicar la situación. Sabía que cualquier intento sería inútil frente a la tormenta emocional inminente entre los tres. La tensión en el ambiente era palpable. La mirada de mi esposo, llena de desconfianza, se centraba en mí con la intensidad de un rayo. El cuñado a mi lado parecía luchar con sus propios demonios mientras la situación se tornaba cada vez más complicada. La revelación de aquel mensaje había desatado una tormenta que no sabía cómo calmar. «¿Qué significa esto?», preguntó él, su voz temblando entre la ira y la confusión. No podía responder. Las palabras se atascaban en mi garganta como si fueran piedras. La verdad que había estado ocultando parecía ahora más peligrosa que nunca. Miré al cuñado buscando alguna señal de apoyo,
pero su rostro mostraba un conflicto interno que solo complicaba más las cosas. Es solo un malentendido, intenté decir, aunque sabía que no podía convencer a nadie con esa frase vacía. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo profundo y oscuro. El cuñado finalmente habló, su voz baja pero firme: no es un malentendido si hay algo más detrás. Su mirada era intensa, llena de una mezcla de preocupación y desafío. En ese momento comprendí que las decisiones tomadas en los últimos meses habían creado un laberinto del cual sería difícil salir. Las palabras de mi esposo resonaban en mis oídos mientras me debatía entre dos mundos, el amor familiar y la conexión inesperada que había desarrollado con su hermano. La culpa me consumía mientras pensaba en cómo había llegado hasta aquí. Había momentos en los que me sentía viva y libre junto al cuñado, pero ahora esa libertad parecía estar amenazada por la realidad inminente. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, insistió mi esposo, su voz elevándose en un crescendo emocional que cortó el aire como un cuchillo. No sabía cómo respondí, sintiendo el peso de mis propias palabras mientras caían pesadamente entre nosotros. La verdad era que había creído poder manejarlo todo sin causar daño a nadie. El cuñado me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Quizás deberíamos hablar a solas, sugirió él, dando un paso hacia mí como si quisiera protegerme del huracán emocional que se avecinaba. No. Esto debe resolverse aquí y ahora, replicó mi esposo con una determinación feroz. Era evidente que no estaba dispuesto a dejarme escapar tan fácilmente. Mientras ellos intercambiaban miradas llenas de resentimiento y dolor, mis pensamientos vagaban hacia los momentos compartidos con el cuñado, las risas en el mercado de Triana, las conversaciones profundas bajo las estrellas tras una fiesta local. Todo lo vivido parecía ahora como fragmentos de un sueño lejano que se desvanecían rápidamente. Necesito saber la verdad, insistió mi esposo nuevamente, pero esta vez su tono había cambiado, era más calmado, casi resignado. El cuñado suspiró profundamente antes de hablar: no puedo seguir escondiendo lo que siento por ella. Sus palabras cayeron como una bomba en medio del caos familiar. Era un acto valiente pero peligroso al mismo tiempo. La reacción de mi esposo fue inmediata, su expresión cambió drásticamente a medida que procesaba lo dicho. ¿Estás diciendo que hay algo entre ustedes? Su incredulidad era palpable y su mirada se tornó oscura. No lo quise así, respondí rápidamente intentando contener la situación antes de que se saliera completamente de control. Pero ya era demasiado tarde, las piezas del rompecabezas estaban expuestas ante nosotros. En ese instante crítico recordé las advertencias sobre secretos familiares y lealtades quebrantadas. Cada decisión tomada había llevado a este punto culminante donde todo podía desmoronarse en segundos. La atmósfera estaba cargada con emociones crudas, ira, traición y dolor flotaban como sombras sobre nuestras cabezas. Mi corazón latía frenéticamente mientras buscaba palabras para calmar la tormenta emocional desatada. No quiero perderlo todo, murmuré casi para mí misma, aunque todos podían escucharme claramente. ¿Y qué has hecho para evitarlo?, replicó mi esposo con dureza al ver cómo mis ojos comenzaban a humedecerse por la presión acumulada durante tanto tiempo. El silencio se hizo pesado nuevamente mientras reflexionábamos sobre nuestras elecciones pasadas, cada uno atrapado en sus propios pensamientos y sentimientos contradictorios. Sabía que esta confrontación podría cambiar nuestras vidas para siempre. Esto no es solo sobre ti o sobre mí, dijo el cuñado suavemente, sus ojos reflejaban una tristeza profunda al mirar hacia mí. Es sobre todos nosotros. De repente sonó el timbre de la puerta, el sonido interrumpió nuestra tensa conversación y nos dejó paralizados por unos instantes eternos. Miramos hacia la puerta como si fuera un presagio del destino inminente que nos aguardaba al otro lado. Mi esposo avanzó hacia la entrada con pasos decididos mientras yo permanecía inmóvil, sentía como cada latido marcaba el tiempo hasta ese momento crucial donde todo podría cambiar nuevamente. La incertidumbre llenaba el aire mientras aguardábamos lo desconocido detrás de aquella puerta cerrada. Al abrirla lentamente vi cómo su rostro cambiaba al ver quién estaba allí, una figura familiar cuya presencia traería consigo más complicaciones e interrogantes aún sin respuesta. La vida familiar tal como la conocíamos estaba a punto de desmoronarse ante nuestros ojos,
cada secreto revelado prometía consecuencias devastadoras para todos nosotros involucrados en este complicado triángulo emocional. Y así quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor familiar y otro marcado por deseos ocultos e inconfesables, sin saber cuál sería el precio final por mis decisiones ni qué futuro me aguardaría después del giro inesperado en nuestra historia compartida.